Bueno, vamos a hacer el ejercicio 26 que habla de un viajero que llega tarde al puerto y pierde el barco, ¿vale? El barco hace una hora que partió, es decir, desde que pues este chico llega al puerto, el barco lleva navegando ya una hora, ¿vale? Entonces nos dicen que la velocidad del barco es 40 km/h y el viajero lo que hace es que se monta en una barca, en una embarcación a motor, navegando a 60 km/h a ver si puede alcanzar el barco, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es tomar el sistema de referencia. El sistema de referencia, si soy capaz de pintarlo aquí, ¿vale? Vale. Bien. Lo primero, este problema lo podemos hacer de dos formas. La primera es viendo de alguna manera cuando ha transcurrido una hora de estar, si tomamos como sistema de referencia este de aquí y ponemos el crono a cero desde que el barco grande estuvo en el puerto, pues podríamos por el movimiento rectilíneo uniforme que lleva el barco grande, porque va a velocidad constante, calcular el espacio que ha recorrido en una hora. ¿Para qué? Para que cuando sepamos ese espacio que ha recorrido, empezamos el problema, ¿vale? Como un problema en el que tenemos, por un lado, el tiempo cero, vamos a ponerlo así, tiempo cero, cuando el señor que ha llegado tarde coge la barca y justo en ese mismo momento en que arranca la barca, la distancia que los separa a este señor y al barco va a ser este espacio que previamente vamos a calcular, ¿vale? Entonces, con las ecuaciones del movimiento de esta barca y con las ecuaciones del movimiento del barco, pues veremos en qué punto el espacio recorrido por el barco coinciden, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer así. Primero calculo a qué distancia se encuentra el barco cuando ha recorrido una hora. En ese mismo instante, el viajero sale con la barca, ¿vale? Entonces, para calcular el espacio, como el barco lleva un movimiento rectilíneo uniforme, pues la ecuación de ese movimiento será el espacio que recorre es igual. Cuando ponemos X es lo mismo que E, ¿vale? Acordaros. En los problemas anteriores X es igual que al espacio recorrido. Entonces, vamos a mover esto un momentito porque así, eso es. El espacio que recorre el barco es igual a la velocidad del barco por el tiempo, ¿vale? Esta ecuación es la misma, vamos a señalarla así, esta es la misma, es igual que esto que habíamos puesto que era X es igual a X sub 0 más velocidad del barco por T menos T sub 0, ¿vale? Si consideramos esto cero, porque el barco cuando está aquí justamente, que todavía no está el chico de la barca, cuando el tiempo es cero para el barco, pues está aquí. Con lo cual, si colocamos este sistema de referencia, el espacio que recorre el barco en una hora
será aquel que surja de sustituir aquí justamente en el tiempo, una hora, la velocidad del barco y concretamente conoceremos X o el espacio, ¿vale?, que hay desde aquí hasta que ha transcurrido una hora. Este justo, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a hacer. Bueno, pues entonces es igual o lo mismo X, ¿vale? Es igual, uy, el boli, es igual a la velocidad del barco, que es 40, vamos a dejarlo en kilómetros hora, lo voy a poner así, kilómetros hora por una hora, ¿vale? Entonces el espacio que recorre son 40 kilómetros. ¿Esto qué quiere decir? Que el espacio al que se encuentra, la posición que se encuentra el barco con respecto a este punto de referencia, después de una hora es 40 kilómetros. ¿Vale? Bien, entonces, el problema entonces puede quedar reducido a decir, vale, ¿cuáles son las ecuaciones del movimiento? Ecuación del viajero, por ejemplo, que va en la barca, y ecuación del barco. Vale. Ahora, a partir de aquí, ¿qué hago? Pues me fijo en este fotograma de arriba, ¿vale? Y yo digo, vale, es como si hubiéramos hecho una foto. En la foto está aquí el viajero, aquí está nuestro barco y el sistema de referencia lo vamos a colocar en el viajero. Vale, si el fotograma es este, la posición que tiene el barco con respecto al viajero o a la barquita son 40 kilómetros, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que hemos calculado que está a 40 kilómetros, el fotograma ahora es este, ¿vale? Pues en función de ese fotograma hacemos las ecuaciones de movimiento en esa foto, en ese instante que hemos cogido para cada uno de los dos. Entonces, la del viajero sería pues x es igual a x sub 0 más v del viajero por t menos t sub 0. ¿Cuándo va a ser 0? ¿Cuándo vas a poner el cronómetro a 0? Justo en el fotograma. ¿Y eso cuándo es? Cuando el chico está aquí y el barco está a 40 kilómetros. Ahí es cuando vamos a volver a poner el crono a 0. Entonces, si el crono es 0, en la posición en la que se encuentra el viajero es 0, justo está en el sistema de referencia. Vale, por lo tanto, x, o también se puede poner acordaros, es igual a la velocidad del viajero, que son 60 kilómetros hora, por el tiempo, ¿vale? Muy bien. Y en la ecuación del barco tendremos que x es igual a x sub 0 más la velocidad del barco menos t, por t menos t sub 0. Vale, el tiempo es 0 porque hemos justo cogido el cronómetro en este fotograma. Cuando el tiempo es 0, ¿cuál es la posición del barco inicial? 40. Luego aquí ya no es 0, ¿lo veis? Entonces x sería igual a 40 más la velocidad del barco, que es otros 40 por t, ¿vale? Bien, entonces, ¿cuándo se encuentran? Pues se encuentran, bueno, antes que nada deciros que esta ecuación y esta son las que van a decirnos en cada momento, indicando el tiempo determinado del crono, en qué posición está el viajero y en qué posición está el barco con respecto a este sistema de referencia. Y partiendo, por supuesto, del fotograma inicial que es cuando la distancia entre el barco y la barca son 40 kilómetros. Pues se encuentran entonces cuando la X, cuando la X, vamos a ponerlo en negro, X del barco es igual a X del viajero. Entonces igualamos las ecuaciones y despejamos. 60t menos 40t es igual a 40. Es decir,
20t es igual a 40. Lo que es lo mismo, t es igual a 2 horas. Fíjate que al no cambiar la velocidad y dejarla en kilómetros hora, el tiempo tiene que venir en horas para que se vaya y el espacio en kilómetros. Luego, al despejar de aquí t, nos va a dar que tarda 2 horas, ¿vale? Desde que pusimos el crono, ¿vale? Desde que pusimos el crono a 0 en este fotograma, ¿vale? 2 horas más, o sea, 2 horas más aparte de la hora en la que salió el barco, ¿vale? Se encuentran a 2 horas desde que el señor, el viajero, puso la barca aquí y equidistaba una distancia de 40 kilómetros entre uno y otro. ¿Y cómo calculamos la posición? Pues en cualquiera de las dos ecuaciones. Si la sacamos de aquí, la podríamos sacar de cualquiera de las dos, porque hemos dicho que las dos son iguales, por eso se encuentran. Entonces, la posición del barco y del viajero será 60 por 2, son 120 kilómetros, ¿vale? Es decir, se encuentran a 120 kilómetros desde esta posición.